Hola queridos amigos de YouTube, gracias por estar con nosotros. El día de hoy vamos a estar hablando de la negatividad y cómo quebrarla en nuestras vidas. No te vayas, quédate con nosotros. Bueno, el tema de hoy es un tema que creo de que no hay persona en el mundo que no se haya propuesto ser menos negativo. De hecho, estudios de psicología demuestran de que la tendencia humana no es hacia el positivismo, sino es hacia el negativismo. Se le llama la tendencia predominante, que es la tendencia del negativismo. Eh, Ser negativo es algo que sale muy natural. Lo difícil es ser positivo. Hay que entrenar la mente, hay que entrenar la lengua, hay que entrenar la actitud, digamos, para poder ser positivo. Entonces hoy vamos a hablar un poco del negativismo, de sus efectos y sobre todas las cosas de cómo lo vamos a poder superar o dominar, más bien dicho. Cuando hablamos del negativismo, no solo estamos hablando de la forma en que hablamos, porque algunas personas dicen, bueno, yo no lo hablo, sino la forma en que actuamos, pensamos. Nos referimos a todas las instancias en las cuales nos podemos encontrar y nuestra mente, nuestro corazón tiende a lo negativo. Recuerdo que siempre me decías una frase que te habían enseñado en tu familia, es el piensa mal. El piensa mal y acertarás. Yo inicialmente no había entendido bien esta frase o este dicho, hasta después cuando ya me convertí en un adulto, ya fui como entendiendo que lo que te estaban diciendo es pensar todas las veces mal que la otra persona está actuando con malicia. Entonces vas a acertar. Y pareciese como algo astuto lo que le están diciendo a uno, pero realmente no lo es todo lo contrario, es algo dañino, porque uno va por la vida creyendo que todo el mundo está tratando de maquinar mal en contra de uno, o que si alguien está diciendo algo, entonces lo está diciendo en mal por uno. Entonces vamos por la vida tristemente siendo personas que a todo le hallamos un pero, que todo lo vemos mal, que nunca hay nada bueno, que todo lo que escribimos, hablamos, hacemos es en pro de que algo está mal en nuestra vida y alguien está actuando mal en contra de nosotros. De hecho, la Biblia habla muchísimo acerca de este tema, especialmente en el libro de los Proverbios. Y uno de los proverbios que se destaca hablando sobre este tema es el que dice de que el hombre de mal pensamiento siempre está errando, o sea, está errando. Y una de las cosas que muchas veces podemos ver como fruto y resultado del negativismo en nuestra vida es tener que muchas veces eh, precisamente eso, darnos cuenta de errores que cometimos porque pensamos mal de una persona, asumimos mal de una situación, quizás nos fuimos a un lugar porque pensamos que las cosas iban a salir mal, o muchas veces pasa de que en nuestra cabeza se podemos elaborar o generar un drama negativo y pasar atormentados y decir, no, yo no quiero enfrentar esta situación porque todo va a salir mal, porque en nuestra cabeza elaboramos una historia sumamente negativa. Y después llegar a la situación, porque no tenemos remedio, enfrentarnos a la situación y ver de que nada de lo que nos imaginamos se dio. Y entonces tener que venir y decir, wow, me estuve torturando todo este tiempo pensando que esa persona me iba a hacer un mal, me iba a decir algo, o que esto iba a salir mal, y no lo pasó. Mucha gente inclusive ni siquiera se atreve a buscar trabajo porque ya en la mente negativa dice algo como, no hay trabajo en este país. Y entonces nos quedamos estancados ahí porque nos elaboramos historias negativas que al fin y al cabo nos están dominando nuestro actuar de cada día para después darnos cuenta de que es solamente nuestro mundo interior, que realmente no es afuera, no está tan mala la cosa. La Biblia dice de que, por ejemplo, el perezoso dice, hay un león afuera. Y hay muchas personas negativas que van por la vida creyendo de que siempre hay un león, un lobo, algo que los quiere dañar y nunca se dan, digamos, la oportunidad de hacer cosas arriesgadas o cosas naturales por el miedo. Hablemos un poquito acerca del problema. Cuando nos referimos a esto de la negatividad, uno se puede dar cuenta que a todos lados donde uno va, uno lo lleva. Uno va
hacia un lugar y ahí va con eso cargando. Va al trabajo y ahí va cargando la negatividad. Está con la familia y la negatividad le acompaña. Donde quiera que uno va, la negatividad está presente. ¿Por qué? Porque la carga, porque la anda, porque en la cabeza todo el tiempo la mente está pensando mal. Y como hablábamos, es totalmente opuesto a lo que la Sagrada Escritura nos dice. Y en la segunda parte, cuando hablemos de las soluciones, ahí vamos a estar ampliando un poco más de lo que la Biblia dice acerca de la negatividad y cuál es la forma correcta de andar y pensar. Pero la llevamos a todos lados. No hay un lugar donde uno esté que no esté pensando o hablando algo negativo. O sea, si va a un paseo y ahí va también, le va acompañando. O sea, no hay manera de librarse de ella. Y cuando uno es negativo pasa algo, uno ve un error en cada persona con la que uno se encuentra. Yo recuerdo hace muchos años tuve una experiencia, tal vez hace unos 20 años, tuve una experiencia que fue una lección muy importante en mi vida, me hizo reflexionar muchísimo y nunca lo olvidé. Recuerdo que yo era parte de un equipo de un trabajo de alrededor de unas 20 personas, teníamos todo el personal, una jefa en común. Que era la persona administradora del lugar donde yo trabajaba. Entonces, en esa semana precisamente, recuerdo de que ella me había llamado la atención fuertemente a mí y yo andaba sintiéndome mal por el regaño, ¿no? Pero de repente ella convoca a una reunión a todo el personal, a los 20 que estábamos bajo su autoridad, nos convoca a toditos y todos llegamos. Nos sentamos y ella comienza a decirnos, muchachos, todos se han portado mal esta semana. A todos les he tenido que llamar la atención, porque toditos han dado que hacer en algún momento otro y comenzó a regañarnos, ¿verdad? Toditos. Y todos allí escuchando, obviamente ella es la jefa, nadie la va a contradecir ni nada, uno cuida su trabajo. Entonces, recuerdo cuando salimos de la reunión, uno de mis compañeros de trabajo me dice, Aida, ¿vos crees que en una sola semana 20 personas van a estar mal y una va a estar bien? Me dice, ¿no será de que esa una está viendo a los 20 mal? No creo, me dice él, de que los 20 nos hayamos portado mal en esa semana. Entonces me di cuenta con eso que este compañero de trabajo me estaba haciendo ver, que muchas veces no es el ambiente, sino es uno, el negativo, que por donde quiera que anda viendo algo malo en las personas. Yo, por ejemplo, cuando veo a una persona que tiene una opinión negativa de todo el mundo que se cruza por su esfera, digamos, por sus ojos, yo digo, esta persona también tiene una opinión negativa de mí. Y la generalidad es que yo me aparto, no entro en tanta amistad con esa persona, porque cuando una persona es negativa hacia muchas personas, prácticamente es negativa hacia todas. Entonces, esto es un problema, el negativismo es algo que se lleva a todos lados. Y yo no sé si tú quieres contarles esa historia de aquel hombre que, es una historia muy bonita de la persona negativa que llegó a un pueblo. Aparece en el libro, en uno de los libros de Maxwell. Entra a un puerto un hombre y estaba un anciano sentado en ese puerto. Y cuando se baja, este hombre le pregunta al anciano, ¿qué tipo de personas hay acá en este pueblo? Entonces el anciano le pregunta, ¿de dónde usted viene, qué tipo de personas habían? Entonces le dice, de donde yo vengo la gente es mala, es grosera, es descortés, y empieza a hablar muy mal de las personas de donde él venía. Entonces le dice el anciano, bueno, en este pueblo usted va a hallar exactamente las mismas personas. Entonces el hombre dijo, qué lástima. Y yo huyendo de estas personas y me vengo a encontrar con otras iguales, pero ni modo, entró. Seguido a eso se baja otro hombre que le hace la misma pregunta, ¿qué tipo de personas hay en este puerto? Entonces en este pueblo, entonces le dice el anciano, ¿qué tipo de personas habían de donde usted viene? De donde yo vengo la gente es amable, es risueña, es atenta, son personas amigables, lo abrazan a uno. Entonces le dice el anciano, las mismas personas usted va a encontrar en este lugar. Es que es tan simple como depende del ojo con que nosotros vemos las cosas, con las que nosotros analizamos las cosas. Porque finalmente el negativismo
como decíamos, nos sigue a todos lados. A todos lados, así es. El negativismo también nos va a dañar las relaciones. Cuando uno ve la vida a través de un lente negativo, ve a las personas a través de lentes negativos también. Y entonces esa insatisfacción con la gente que siempre carga la persona negativa, tarde o temprano la transmite y también hace que las personas se sientan mal, no acepta a las personas porque siempre está buscando el punto malo. Esto pasa muchísimo, por ejemplo, con los padres, con sus hijos. Uno obviamente como padre uno quiere que sus hijos sean excelentes, brillantes, destacados, buenos alumnos, que tengan buenos hábitos, pero creemos de que tienen que ser perfectos y de repente cuando nuestros hijos que están en su proceso formativo de su carácter, de todas las cosas que ellos tienen que formarse, erran o dicen algo o no hacen algo, entonces los padres tendemos muchas veces a descartar negativamente a nuestros hijos. Una de las cosas que leí hace poco que me encantó de un libro de psicología que estaba leyendo, que dice de que los seres humanos tenemos la capacidad de razonar, pero no tenemos la capacidad de razonar correctamente. O sea, razonar correctamente no es algo natural en el ser humano. Razonar sí, pero razonar correctamente no. Razonar correctamente es el fruto de una enseñanza, es el fruto de un adiestramiento. Cuando uno toma a un ser humano y le enseña a pensar, le enseña a pensar correctamente, a actuar correctamente, entonces eso sí tenemos, digamos, que enseñarlo. Todos nacemos con la capacidad de razonar, pero no con la capacidad de razonar bien. Eso es algo que se aprende. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, cuando nosotros vemos a nuestros hijos que están empezando la vida y que tal vez tienen algo que no vemos en ellos, entonces los descartamos, somos sumamente negativos con ellos. O sea, yo he visto familias, por ejemplo, de que a los niños no paran de decirle cosas como sos un bobo, sos un bueno para nada, no vas a servir en la vida, cuando ellos apenas están en su proceso de aprendizaje. Entonces el negativismo definitivamente que va a dañar a nuestras relaciones. Yo creo de que aún en las relaciones donde uno compromete más sus emociones, como por ejemplo el matrimonio, y uno es negativo hacia la pareja y solamente está viendo lo malo de la pareja o diciendo las cosas malas de la pareja, ninguna relación humana subsiste y triunfa en medio del negativismo. Entonces son cosas de que finalmente dañan a las personas y no nos damos cuenta cómo cuando somos negativos con la persona y decimos cosas negativas, cada vez estamos también alejándola de nuestras vidas. Bueno, le daña las relaciones, no se olvide, eso es lo que hace el negativismo. Y por último, lo que queremos señalar es que este se hace un hábito difícil de desarraigar. Tenga cuidado, cuando el negativismo está en la vida del ser humano, y como ya decíamos, todos lo tenemos, si no tenemos cuidado, se nos hace un hábito del que nos va a ser bien difícil librarnos. Por eso necesitamos trabajar en sacarlo de nuestra vida, y eso es lo que vamos a hablar en la segunda parte, cuál es la solución. Pero para mientras, tenga claro de que el negativismo usted necesita librarse de él y que no se convierta en un hábito. Escúchese cuando está hablando. Mire cuando está pensando si está tendiendo a ser una persona negativa todo el tiempo, si cada opinión que sale de su boca, como dice mi papá, mi padre me decía cuando era niño, si de tu boca va a salir algo negativo, mejor guarda silencio. Si de tu boca cuando vayas a hablar va a salir algo malo, lo mejor que puedes hacer es no interrumpir el buen silencio. Tiene siempre sus frases mi papá y me encantaba eso porque me ayudó muchísimo a tratar de no caer en este ciclo vicioso del negativismo. Recuerde, se hace un hábito. Muy bien, hemos llegado a la mitad de nuestro programa, hemos planteado el problema y a continuación vamos a hablar de las soluciones. Pero no se vaya, vamos a un corte y regresamos. Muy bien, hemos regresado. Gracias por estar con nosotros en este su programa Problemas y Soluciones. Y estamos hablando acerca del negativismo y ahora vamos a ir a las soluciones. Ya planteamos el problema y vamos a las soluciones.
Muy bien, la primera solución que queremos proponer tiene que ver con un esfuerzo. Y el esfuerzo que es que vamos a proponernos ser una persona más positiva. ¿Por qué es la primera solución? Hasta que no vemos la importancia, hasta que no decimos, bueno, si tengo un problema, asumimos que tenemos un problema y nos ponemos como reto un cambio, el negativismo no se va a ir de nuestra vida. Una de las cosas de que siempre debemos de ver y escuchar es a la gente que nos rodea, que dice de nosotros, preguntarle a alguien en específico, ¿tú crees que yo soy una persona muy negativa? Entonces, si la respuesta es sí, no se conforme y decir, bueno, es que mi mamá era una negativa, mi papá era un negativo, mis tíos son negativos y entonces yo tenía que ser negativo y así soy yo. Yo creo que el conformismo siempre nos estanca. Cuando nosotros podemos salir de ese conformismo de decir, bueno, soy negativo, pero no siempre tengo que ser así, puedo cambiar y decidir y tomar la decisión de decir, bueno, yo me voy a esforzar por cambiar esta mente tan negativa que tengo hacia las personas, hacia la vida. Proponerse ser un poco más positivo va a ser de mucha ayuda. Y recuerde, es una decisión, es un esfuerzo que uno va a poner. Y quiero aclararle el significado de la palabra esfuerzo. Es ir más allá de las fuerzas habituales o naturales. Significa que su mente, todo su cuerpo, todo su ser va a querer tender a lo negativo y usted va a decir no. Recuerdo en una ocasión, en una conversación con el pastor David, estábamos ante un evento que todo apuntaba que del otro lado estaba algo negativo. Entonces él dijo, yo quiero creer que no es así. Voy a creer, decido creer que no es así, decido creer lo contrario. Y yo en ese momento me quedé como pensando, ¿cómo que decide creer? Pero es que es simple, lo que él decidió es no voy a ser negativo en ese momento, voy a ser una persona positiva. Y después yo traté de imitar, y todavía hasta el sol de hoy trato de imitar esa forma. Voy a creer que la persona no está actuando mal. Y cualquiera podría decir, bueno, eso es una manera inocente. Obviamente no es que vamos a ser inocentes o incautos o que no vamos a tener una conciencia audaz, pero no vamos a ir a, si alguien está haciendo un comentario, no, es que ya lo dijo por mí, nos vamos a resistir. Vamos a decir, no, yo quiero creer que la persona no lo decía por mí, yo quiero creer que no estaba diciendo lo que mi instinto negativo me está diciendo y lo voy a detener. Como decíamos al principio del programa, recuerde esto, que esto está en todos los seres humanos, porque muchas veces uno cree que es solo uno el que lucha con estas cosas. No, todos luchamos con esto. La tendencia humana es hacia el negativismo. Es natural ser negativo. Entonces, ser positivo es algo que tiene que levantarse como una fuerza de la voluntad, ¿ya? No sale natural ser positivo o pensar positivamente de la gente. En lo particular, yo reconozco que en mí hay una tendencia negativa todo el tiempo, pero obviamente viene el entrenamiento que he tenido por años luchando por ser más positiva hacia las personas, más positivas hacia la vida y todas las cosas. Entonces eso es lo que me rescata, pero siempre yo entendí de que esto tiene que ser un esfuerzo extra que tengo que hacer de mi voluntad para lograrlo. Otro de los puntos importantes para vencer en la negatividad es dejar de consumir entretenimiento negativo. Y cuando hablamos de entretenimiento nos referimos, por ejemplo, a las novelas, a las películas, y un elemento en la vida del ser humano que está comprobadísimo, bueno, no del ser humano, sino de la creación en sí, es la música. Uno a veces está escuchando música que le pone la cabeza caliente. Nos contaba una persona de nuestra comunidad cuando ella escuchaba a una cantante que siempre estaba hablando de infidelidad, me fue infiel y anda con otra, y cuando el marido llegaba lo agarraba, lo revisaba, le miraba la camisa si no tenía, y si mi esposo nunca había dado muestras de ser una persona infiel. Pero claro, estaba tragando tanta música de este tipo de canciones
que usted, mi amor, sabe muchas de esas. La mamá de ella escuchaba todos esos discos de Ana Gabriel y ¿cómo que se llamaban las otras? Pimpinela. Pimpinela y Él me mintió y todo. Bueno, eso usted ya sabe, esas canciones. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cuando el hombre llegaba y dice, ¿pero qué te pasa? No, es que yo quiero saber si es que andas con otra. Claro, porque estaba tragando tanta música que hablaba de este tema, entonces tenía un comportamiento con el marido completamente negativo. Y hasta el sol de hoy, hasta donde sabemos, el hombre nunca le ha sido infiel. Tienen años y años de matrimonio, imagínense, esta es una música de los años 70, tantos años de matrimonio y nada ha pasado. Todo era producto de lo que estaba consumiendo. Yo recuerdo cuando era jovencita que siempre nuestros pastores nos decían, nos inculcaban, nuestros pastores y líderes, digamos, en las iglesias, nos decían, no escuchen música secular porque tienen mensajes subliminales, decían. Tal vez usted está escuchando una música, pero al revés, y nos ponían las músicas al revés, y unos mensajes negativos con voces raras y todo, y entonces recuerdo que creciendo nosotros en la iglesia, porque nosotros fuimos niños de escuela dominical, siempre dentro de las iglesias cristianas, uno decía, no voy a escuchar esa música porque tiene un efecto negativo. Pero hoy en día ya el mundo de las tinieblas no necesita poner en mensaje subliminal absolutamente nada. Todo está a la vista, todo está bien palpable, o sea, bien natural. Yo recuerdo que un día me preocupé muchísimo, tuvo un tiempo mi hija de que ella estaba escuchando música secular. Y un día recuerdo, a una, ¿cómo es que se llama? A una cita de dentista, y ella entró y me dejó el celular conmigo, en la silla. Entonces, como toda madre, aproveché para saber en qué andaba, porque los hijos defienden esos celulares como yo creo que lo guardan mejor que su cerebro dentro de la cabeza, no sé, es algo que... Pero ella se descuidó y dejó el celular. Entonces yo lo agarré y comencé a revisar. Y comencé a revisar la música que ella estaba escuchando. Ella andaba con unos audífonos y conecto y le doy play a la música que ella estaba escuchando. Y de repente me doy cuenta que ella está escuchando a un cantante argentino que literalmente era una canción suicida. Estaba hablando y el cantante decía cosas como, por ejemplo, ¿para qué esta vida? Esta vida no sirve para nada, lo mejor es matarse. O sea, la letra estaba, más que clara. Ahí no había mensaje subliminal, nada. Era un mensaje claro. Era una canción que elevaba el acto del suicidio. Entonces, cuando ella sale de la cita, yo le dije a ella, ¿cómo se te ocurre que vas a andar escuchando estas canciones? Porque tanto escucha una de esas cosas, tanto consume este tipo de entretenimiento, que después vemos a toda una generación con depresión, con pensamientos suicidas, digamos las mujeres que vemos este tipo de películas románticas negativas, donde por ejemplo la protagonista de la novela tiene que sufrir porque al hombre lo acechan 5 o 6 mujeres y ella tiene que aguantar en silencio y todas esas cosas negativas que muestran muchas veces el entretenimiento que está a la vista, hace que definitivamente nuestra programación mental también tienda todavía peor hacia el negativismo. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con el entretenimiento negativo que consume. Otro de los puntos que nos van a ayudar a solucionar este problema también es dejar de consumir información negativa. Algunas veces estamos leyendo cada cosa mala, cada cosa negativa, que la cabeza se va llenando. Mi papá, cuando alguien le quiere mostrar, usted sabe que hay veces hay esos videos de desgracia, hay gente muriendo, y cuando alguien le quiere mostrar algo de eso, le dice, no, a mí no me mostres eso. Yo no quiero estar mirando ese tipo de cosas en mi vida. Digo, tienes razón. ¿Qué necesidad tiene uno de estar viendo que el otro día que alguien lo atropellaba, un cabezal acelerado, dando la vuelta, cae sobre una gente y mira, no, a mí no me mostres eso. ¿Yo para qué? Digo, tienes razón, ¿para qué quiere estar mirando ese tipo de cosas tan terribles?
o tal vez información hasta de otros países y todo, y nos gusta lo malo y todo lo malo lo andamos persiguiendo. Tenga cuidado con andar detrás de esa información negativa, porque de repente todo está mal. Recuerdo que en una ocasión yo trabajaba para una compañía que vendíamos baterías de vehículos, entonces llega un cliente del taller donde se veían los reclamos. Entonces miró varias baterías dañadas. Entonces cuando sale dice, esta batería no sirve, no sirve. ¿Y por qué? Porque ahí están un montón de reclamos. Obviamente, si usted va a un hospital y ve ve y dice, todo este país está enfermo. No es que todo el país esté enfermo, es que finalmente hay cosas que son malas en este mundo. Entonces, si uno todo el tiempo está leyendo cosas negativas y toda la información que recibe es negativo, ¿qué es lo que va a pasar? Simplemente va a decir, este mundo está mal, está desbaratado, vamos para el final, pero es la información que estamos recibiendo. Estaba viendo ayer a un médico peruano hablando sobre este tema del coronavirus y me llamó muchísimo la atención, me gustó muchísimo su video, porque él estaba hablando acerca de la sobredimensión que hay en el mundo sobre esta enfermedad. Entonces él estaba dando las estadísticas de las personas que están muriendo del coronavirus, de los infectados está muriendo, decía él, el 1%. Ese 1% de las personas que están muriendo son generalmente ancianos y también personas que ya tenían otras enfermedades. Entonces su sistema inmunológico ya estaba demasiado debilitado para venir y combatir este tipo de gripe que tiene un mutante diferente al H1N1 y todos estos tipos de virus que hemos visto a través de esta década, ¿no? Entonces él decía, la verdad es de que el coronavirus es una gripe más con un tipo de mutación diferente, pero que puede prevenirse con lavarse las manos, con tener ciertos tipos, digamos, de cuidados de vitamina C. No es para el pánico que está causando en el mundo entero, a tal grado que, por ejemplo, dicen que en Europa, él estaba hablando que en Europa una cajita ya de estas mascarillas que se pone la gente, las están vendiendo hasta por 500 euros. Estamos hablando de 600, 700 dólares. Y estaba hablando este doctor de que ni siquiera son medidas que ayudan en nada, digamos, a esto del coronavirus. Y mientras los estaba escuchando, yo estaba de acuerdo en que muchas veces uno se enfrasca tanto en un tema, en escuchar un tema, que de repente comienza uno con unos pánicos irracionales. Hace poco una persona tenía que viajar a Estados Unidos y me dice, no quiero ir, tengo miedo de ir. Y le digo, ¿por qué? Vaya, disfrute, la familia quiere que ella vaya, que disfrute, que tenga unas vacaciones. Y ella no quería ir, le digo, ¿pero por qué no? Por lo del coronavirus, me dice. Entonces le digo, no, usted tiene que confiar que nosotros habitamos al abrigo del Altísimo y que ninguna plaga va a tocar nuestra morada. Y entonces me puse a orar por ella. Pero sí hay algo que esto nos deja como lección, ¿no? El estar consumiendo información negativa nos hace entrar en un estado de un modo, digamos, inefectivo en la vida. Entonces deje de consumir tanta información negativa. Otro de los puntos que nos va a ayudar a vencer la negatividad es alejarse de personas que todo el tiempo están en un modo negativo. Yo sé que es difícil esto y decirlo, hay veces las personas nos dicen como, ¿cómo voy a apartar de mi familia? Algunas veces va a ser necesario, porque de lo contrario, entonces usted va a pensar igual que ellos. Y le traigo a memoria ese dicho que nos cita, el que anda con lobos, aullar aprende. La Biblia dice también, el que anda con sabios, sabio será, y el que se junta con necios, será quebrantado. Y otro dicho también muy famoso, dime con quién andas y te diré quién eres. Necesitamos entonces rodearnos de personas que sean personas positivas, que hablen de una manera positiva y apartarnos de personas que son negativas. Así es. Y el último de todos los consejos que hoy queremos dar con respecto a este tema es, y esto es muy importante, dejar de hablar negativamente. Esto ya implica una segunda acción. Al principio dijimos, debemos de esforzar por cambiar nuestra mentalidad. Muchas veces podemos ser unas personas que hablen o piensen de una manera y hablan de otra manera.
Y a veces somos personas que hablamos demasiado negativo. Todo es una tragedia, todo es una catástrofe, todas las personas son malas y no nos damos cuenta, como dice la palabra del Señor, dice la palabra de Dios, que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Y nosotros con nuestra lengua estamos produciendo muchas veces lo negativo en nuestras vidas. Recuerdo las palabras de Job cuando vino la prueba sobre él, que dijo, lo que esperé, eso me sobrevino. Entonces, ahí hay una prueba bíblica de cómo muchas veces las cosas son atraídas por el tipo de condicionamiento negativo que nosotros tenemos dentro. Y cuando las comenzamos a hablar, se vuelven una realidad. Cuando, por ejemplo, le decimos a un hijo todo el tiempo, no vas a hacer nada con tu vida, vas a ser un delincuente, ustedes y yo no sabemos el grado de programación que estamos haciendo y cómo eso se va a manifestar muchas veces en la vida adulta de los niños, a sentirse que van por la vida siempre siendo un fracaso por tanta palabra negativa que le hicimos. También a veces palabras negativas hacia nosotros mismos. A mí me da pesar cuando escucho personas que siempre están diciendo cosas malas de ellas mismas, porque yo siempre me pongo a pensar, bueno, todas las personas en mi vida tienen un momento de entrada y un momento de salida, pero conmigo yo voy a vivir toda la vida. Y si yo no puedo ser positiva hacia mi propia persona, yo estoy en un problema, ¿ya? Porque la verdad es de que soy la persona con la que tengo que lidiar todos los días de mi vida. Y si soy negativa hacia mí misma, ¿qué esperanza hay de mí? Yo, por ejemplo, en mi vida yo he tenido personas sumamente negativas, pero en algún momento se van y yo digo, bendito sea Dios, ya se acabó mi etapa con esta persona y ya me siento liberada. Pero si soy negativa yo hacia mí misma, ¿cómo me deshago de mí misma? Esa es la pregunta. Entonces hay que dejar de hablar negativamente también de uno mismo. Cuando la necesidad, la cabeza quiera abrir la boca, mandar abrir la boca para hablar algo negativo, mantenga, como decía alguien, la lengua detrás de los dientes. No hay nada más poderoso en esta vida que hablarse y hablar lo que es positivo. Por eso el apóstol Pablo decía, si hay virtud alguna, si algo digno de admiración, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que tiene buen nombre, si hay virtud alguna, piensen en esto. Y de esa manera, cuando hablemos, vamos a hablar lo bueno y no lo malo. Yo espero que estos consejos le sirvan para que usted pueda el día de hoy romper con la negatividad. Hemos llegado al final, gracias por haber estado con nosotros, esperamos que estos consejos le sirvan y por favor recuerde, si te gustó el programa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que puedas recibir todas nuestras notificaciones, compártelo con algún amigo porque eso nos ayuda a llegar también mucho más lejos. Un fuertísimo abrazo.